Dice Romanos 4:16, y es ahí donde quiero leer hoy día. Dice, por tanto, es por fe. Diga conmigo, es por fe. Diga conmigo, es por fe. Es por fe, dice, para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Gloria a Dios. Amén. Entonces hoy me gustaría hablar de este lenguaje de la fe que es tan importante para nuestra vida diaria, hermanos. El versículo que leímos en Romanos 4 describe este lenguaje, describe esta manera de hablar del reino de Dios, incluso describe cómo Dios ve las cosas, describe nuestra manera de ser, que es por fe, y describe cómo Dios habla, cómo Dios ve las cosas y cómo Dios llama las cosas, incluso las que no son, como si fueran. Y la vida cristiana es una vida llena de circunstancias adversas muchas veces. Sí o sí usted va a tener problemas en la vida cristiana, ¿verdad? Sí o sí va a tener enfermedad, sí o sí va a venir crisis, sí o sí va a tener problemas económicos en alguna etapa de su vida, sí o sí va a tener problemas matrimoniales en alguna etapa de su vida, sí o sí va a tener problemas emocionales, a lo mejor espirituales, a lo mejor, no sé, problemas de muchas índoles, sí o sí los vamos a tener en la vida cristiana. Porque la vida cristiana no tiene garantía de que usted no va a tener problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, es decir, que usted y yo vamos a tener aflicciones. Y si usted se fija, tal vez esta última semana que pasó, más de alguna aflicción le vino, más de alguna preocupación usted tiene, más de alguna crisis le vino. Algunos perdieron trabajo, otros a lo mejor, no sé, se pelearon con la señora o con el esposo, o otros a lo mejor, no sé, tuvieron problemas con sus compañeros de trabajo, o en la escuela, o una mala noticia, sea cual sea lo que a usted le haya sucedido. Yo le quiero decir que esas circunstancias adversas son normales en la vida, nos van a venir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso viene, nuestra reacción automática es preocuparnos, ¿verdad? Todos nos preocupamos. Esas son reacciones normales del ser humano. Nos angustiamos, nos preocupamos. Ahora, yo siempre he creído que como cristianos nosotros tenemos que mostrar una diferencia, al menos una pequeña diferencia de la reacción que el mundo puede tener, o que las personas que no creen o que no tienen este plus que podemos tener nosotros reaccionan. Pero me he fijado y me he dado cuenta que la gran mayoría de los cristianos no muestra esa, si pudiéramos decir, esa actitud frente a las circunstancias. Mas, sin embargo, cae en las mismas cosas que caían antes de venir a los pies de Cristo. Me explico. En una circunstancia, en un problema adverso, en una crisis, en algo difícil de superar, la mayoría de la gente se angustia, se aflige, pero se desespera. Comienzan a frustrarse, comienzan a perder, no sé, a perder toda esperanza de que algo bueno les pueda venir. Y yo me encuentro muchas veces con cristianos que cuando tú hablas con ellos expresan esa actitud, expresan esa, no digo esperanza porque ni siquiera esperanza expresan, sino que expresan derrota, frustración, pérdida, expresan que ya todo está acabado, que expresan que ya, no sé, que ya la desesperación es tal, que ya, no sé, no saben qué hacer y se angustian, y son reacciones normales que puede tener una persona que no tiene a Cristo.
Yo no digo que usted si le cae eso es porque no tiene a Cristo. No, me doy cuenta que simplemente es por la simple razón de que en la vida cristiana muchas veces no hemos aprendido a aplicar lo que aprendemos. No hemos aprendido a practicar lo que la Biblia nos enseña. No hemos aprendido a creerle a Dios más que a las circunstancias. ¿Me explico? Sí. Hemos aprendido más a confiar en lo grande del problema. Hemos aprendido más a depositar nuestra fe en que nos va a ir mal que en lo que Dios nos puede estar diciendo en su palabra. Más sin embargo, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, lo primero que se nos viene es ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Sí o no? Si yo te voy a la iglesia, si voy aquí, si yo doy diezmo, si yo ofrendo, si yo hago aquí, si yo hago allá. Entonces, y hablamos con una actitud muy pesimista de las cosas, de las circunstancias. ¿Sí? ¿Se comprenden? Sí. Job 3:25 dice, lo que más temía, eso me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. O sea, esto me dice a mí que si ponemos nuestra mirada en el temor, si usted en medio de la crisis pone su mirada en lo malo que le va a ir, pone su mirada en lo que le pueda venir y teme lo que le pueda venir y se asusta usted y comienza a declarar que ya está todo perdido, que aquí, que acá. La Biblia dice que eso que usted teme, eso le va a sobrevenir. Por la fuerza de usted declararlo, por la fuerza de convencerse de que no tiene solución, usted en el fondo del camino no encuentra solución. No sé si se ha dado cuenta de eso. Cuando usted empieza, no, es que no sé qué hacer, no, pero es que no hay solución, no, pero es que esto ya se acabó, no, pero es que se terminó. Usted termina acabado, termina con eso terminado. Entonces, el lenguaje de la fe se opone al lenguaje natural. Se opone al lenguaje que usted y yo tenemos normalmente dentro de la vida diaria, un lenguaje que denota muchas veces derrota, que denota muchas veces que no hay salida, denota muchas veces pérdida o denota muchas veces que todo está finito. Y el reino de Dios no opera como el reino de los humanos. Nuestra educación natural va en contra de la educación que la Biblia nos enseña. Pero la mayoría de las cosas que pertenecen a la fe, a la espiritualidad, yo prefiero fiarme a lo que Dios nos está enseñando, a lo que la palabra del Señor nos dice, porque el reino de Dios, hermanos, tiene su propio vocabulario y debemos hablar de acuerdo con la Real Academia de la Fe. Y yo le recomiendo a usted estudiar la Biblia, yo le recomiendo echar mano de las promesas, yo le recomiendo que usted conozca lo que Dios le está enseñando. Pero la vida cristiana también. Yo a veces pienso que la iglesia es como la escuela, porque a la iglesia usted viene a aprender lo que se habla en el reino de Dios, ¿verdad? A cómo se vive en el reino de Dios. Y a veces yo siempre digo que si usted falta a un servicio, usted es como que faltara a una clase. Y si la gente le gusta faltar a la iglesia siempre, es como que a usted le gustara faltar a la escuela siempre y usted va a ser una persona que no se va a educar en la vida. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo podemos nosotros, los cristianos, tener una mejor vida cristiana no faltando a la iglesia? Porque si usted falta 1, 2, 3 clases, usted se pierde lo que en esa clase Dios le enseñó. ¿Me entiende? Sí. Entonces es obvio que mientras más nos educamos, mejor vamos a vivir. Mientras más aprendemos lo que Dios quiere que hagamos, mejor vamos a tener una vida cristiana. Mientras más nos reflejemos en las huellas de Cristo, mientras más veamos cómo Cristo actúa, cómo Cristo habla, cómo Cristo ve, cómo Cristo piensa, mejor vamos a ver, hablar y pensar nosotros. ¿Sí? Mira, al Señor le podemos hablar en chino, le podemos hablar, no sé, en alemán, en francés, en inglés, español. Pero si no le hablamos en el lenguaje de la fe, de nada nos sirve. Porque esto es por fe. Diga conmigo, es por fe. Es por fe.
Es por fe, hermanos. Tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que aprender a conocer más a Dios y más a conocer el poder de Dios. Tenemos que aprender a conocer a Cristo para que podamos tener una vida mejor. Y tus palabras son muy importantes. Si usted se fija aquí, las palabras de Dios son palabras de aliento siempre. ¿Sí o no? Las palabras de Dios siempre despiertan en ti fe. Siempre despiertan en ti esperanza, posibilidad de que algo mejor puede pasar. Siempre Dios, cuando te habla, cuando tú lees la Biblia, despierta en ti como que no sé, una esperanza, algo de que, una posibilidad de que sí, Dios lo puede hacer, creo más, no sé, te viene otro espíritu al pesimista que a veces tenemos normalmente, ¿verdad? Porque yo le aconsejo, en vez de que usted diga, hoy tuve un día malo, ¿eso denota qué? Derrota, ¿sí o no? Hoy tuve un día malo, y usted en la tarde llega, no, hoy día tuve un día pésimo, y usted como que termina derrotado. Pero en cambio usted puede decir, mañana tendré un día mejor que el de hoy día. ¿Qué denota eso? Esperanza, que algo mejor puede venir mañana. En los dos está diciendo que hoy día no fue un mejor día, no fue un gran día. Pero uno denota derrota, el otro denota esperanza de que, bueno, mañana va a ser mejor que hoy. Entonces, todo depende de cómo usted hable. Eso es muy importante. Yo no sé si usted ha hablado con gente que cuando usted le habla, solo le habla que está todo malo, que se va a morir, que pasa enfermo. ¿Cuántos han hablado con gente así? Que nunca tiene nada, que siempre le va mal, que todo le sale mal. Y sabe que todo lo que tú dices es lo que tú piensas. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si a tu corazón le echas puras palabras de derrota, de fracaso, de pérdida, de no sé, de que no se puede, de que no se tiene, de que no se hace, de que tú no sabes, vas a vivir una vida no haciendo, no teniendo y no sabiendo. ¿Sí? Entonces, el lenguaje de la fe interpreta la palabra de Dios a la vida y la aplica, la declara, la habla. La habla como Dios que llama las cosas que no son como que fueran. Dios le llamó a Abraham en su vejez. Dios le llamó a Sara en su esterilidad y en su vejez le llamó a la vida en su vientre. Y eso eran las cosas que no son naturales. En la forma natural era imposible que eso fuera, que eso sucediera. Pero como Dios llama las cosas que no son como que fueran, Dios llamó a la esterilidad de Sara a dar a luz, no importando la edad, no importando nada, Dios lo declaró. Y esa declaración, por más que los demás no creyeran, Abraham lo creyó, Sara lo creyó y sucedió. Pudo suceder. Pudo darse algo inusual, pudo darse algo imposible para la normalidad humana, ¿verdad? Algo imposible para la ley, para las leyes de la naturaleza, para las leyes biológicas. Era imposible que eso pudiera suceder. Solamente el lenguaje de Dios lo puede cambiar. Solamente la palabra de Dios, hermano, puede cambiar las situaciones. Solamente la palabra de Dios puede hacer lo que el ser humano no puede hacer. Entonces, si la palabra de Dios está en tu boca, si lo que Dios declara en su palabra está en tu boca también, a tu vida puedes traer las cosas que Dios quiere que sean para tu vida. Y recuerde que la Biblia dice que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios quiere cosas de bien y no de mal. Entonces, todo lo que tú hables de parte de Dios va a ser de bien y no de mal para tu vida. Por eso que es importante la educación en la iglesia, por eso que es importante el lenguaje de la fe, que tú lo aprendas para que lo puedas aplicar a tu vida diaria, para que puedas vivir tu vida cristiana abundantemente como lo declara Cristo.
Hablo de un cambio de actitud, de que por más mal que nos pueda ir en la vida, Dios siempre tiene un futuro mejor que el que hoy estoy viviendo. Y si yo lo creo, para mí va a venir ese futuro mejor también. En vez de quejarte, llama la posibilidad de que algo mejor va a venir a tu vida. Porque estamos acostumbrados a pensar mal, a pensar como el mundo nos enseña, a pensar como nos fue enseñado desde pequeño. Por eso que Cristo viene y cambia todas las cosas. Y dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Porque a nosotros se nos enseñó que si te pegan, bueno, defiéndete. Entonces el lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje de la fe, al lenguaje natural, perdón. El lenguaje de Dios es muy diferente a lo que se nos enseñó en muchas áreas de la vida. Y eso es lo que usted viene a aprender aquí a la iglesia. ¿Amén? Porque aquí no se viene a perder el tiempo, hermano. Si usted viniera a perder el tiempo, usted está perdiendo el tiempo. Pero si usted viene a aprender, si usted viene a darle gracias a Dios, a alabar a Dios, si usted dice que cree en Dios, crea lo que Dios le está diciendo. Y no me crea a mí. Por eso la Biblia dice que lleve todo a la luz de la palabra. Esto mismo que yo le enseño, si usted conociera la palabra, usted podría llevarlo a la luz de la palabra y retener lo bueno y desechar lo malo. Pero hágalo y usted va a ver la diferencia. Usted va a ver la diferencia en su vida diaria, hermanos. Uno de los errores más grandes que a veces yo veo también en la vida cristiana, que afectan nuestro lenguaje, es con quién nos rodeamos. Mucha gente se rodea de gente pesimista, que todo lo hayan malo. No sé si usted conoce a alguien así, que usted va a un lugar y dice, oh, había una luz que no prendía. Por más que todo haya sido bonito, encontraron el detalle que no era bueno. ¿Cuántos conocen gente así? Sí, o usted va a una comida, ay, le faltó un poco de sal no sé, al arroz. Pero yo conozco gente así, que a todo le encuentran la yaya, decimos nosotros, que le buscan la quinta pata al gato, que andan buscando el error. ¿Se han fijado? Que vienen a la iglesia a puro criticar. Ah, ¿viste cómo andaba la hermanita? Uy, mira esto aquí. Oh, el pastor sin corbata. ¿Dónde? Cualquier cosa. Muy canoso el tipo que habla, así que no. Cualquier cosa le encuentran. Y gente así contamina, ¿sí o no? Contamina, porque te hablan de cosas. Entonces la próxima vez que tú vienes buscando esas cosas que te dijeron. Y eso es automático, no es algo que usted viene, voy a ir a ver qué pasa. No, es algo que usted llega aquí y dice, tenía razón el hermano, mira, esa luz de veras no funciona. ¿Se ha fijado? Que es como que te despierta en un sentido que no es bueno. Que en realidad te hace más mal porque te desconcentra, te desvía la atención, te hace fijarte en otras cosas más que las que son realmente importantes. Entonces el lenguaje de la fe es tan importante, hermanos. Y es tan importante quién habla contigo, quién te rodea. Usted sabe que la Biblia habla de David. ¿Cuánto conocen a David? En 1 Samuel 22, dice la Biblia, mire, escuche esto. Y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. David venía huyendo de Saúl, que lo quería matar. Y se fue y se metió en una cueva. Y en esa cueva, dice la Biblia, que le llegaron gente ahí con él. Que a lo mejor venían huyendo también porque era gente endeudada, gente afligida, con problemas. Y se juntaron con él. Y la Biblia dice que eran como 400. O sea, no eran nada, 2, 3 peladitos ahí que andaban. No, eran 400, dice la Biblia. Y eran como 400, dice la palabra. Pero yo me puse a pensar y yo dije, wow, 400 que hablen contigo de sus deudas, ¿verdad? De su vida quebrada a lo mejor, de sus aflicciones, de su desesperación, terminarían por contaminarte a ti, ¿sí o no? Porque tú escuchas a uno y después escuchas al otro y dices, esta vida es muy mala, bueno, matémonos todos aquí juntos. Podría ser así, pero ¿sabe lo que me llama la atención aquí en esta palabra? Es que la Biblia dice que de esos hombres sucedió lo contrario. Dice que David
Fue hecho jefe de ellos. No era que David era el más endeudado, el más afligido, entonces lo pusieron como jefe. No, este es el peor de todos, así que lo vamos a poner como jefe. No, fue al revés. David terminó haciendo de ellos hombres de guerra, ¿sí o no? Hombres que ganaban batallas, hombres que tenían, no sé, que ya no terminaron endeudados, sino que la riqueza del reino también David la repartía con ellos. ¿Por qué? Porque eran los hombres que estaban en todas las batallas con David. O sea, en vez de David ser contaminado, David influyó en ellos, en que llegaran a ser los grandes hombres de guerra que usted ve en la palabra. Lea la historia y usted se va a dar cuenta que esos mismos hombres son los que fueron los valientes de David, que después los llamaban. Entonces, qué importante en las palabras. Yo a veces pienso y digo, en esa cueva, ¿qué David le estuvo enseñando? Y usted cuando va a los salmos, cuando va a todo, la Biblia dice que David adoraba a Dios, que David en tiempo de persecución confiaba en Dios, no sé, dejaba que Dios tomara control de su vida, declaraba que de los enemigos podrían venir 1000, o que en las batallas que Dios estaba con él, o que Dios nunca lo abandonó, y que cuando Saúl lo llamó a la guerra le dijo, bueno, cuando yo estaba allá venía un oso y yo lo atrapaba, y yo aquí, yo allá, y yo mataba al león, y yo llamaba a quien fuera con tal de salvar las ovejas. O sea, David era un hombre que hablaba el vocabulario del reino, que hablaba el vocabulario de Dios, que hablaba las cosas que no son como que fueran. Y David sabía que cuando se enfrentó a Goliat, Goliat podría ser muy grande. Goliat podría haber tenido, no sé, entrenamiento toda su vida para la guerra, a pesar de que era grande, a pesar de que dice la Biblia que todo su escudo y todas sus cosas pesaban más que lo que podemos pesar, a lo mejor todos juntos aquí. Pero dice que aún así David habló palabras de victoria. Mientras estaba en derrota, David estaba hablando palabras de victoria, ¿sí o no? Dijo, ¿y qué se cree este filisteo incircunciso que viene a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Ve que habló la palabra diferente? David no dice, ¿qué viene a desafiar aquí al rey Saúl? No. David hablaba el lenguaje de Dios. Y David le dijo, rey, mándame a mí, yo voy y lo mato. Y póngale el escudo, póngale las cosas. Y David dijo, no, esto a mí no me sirve. Porque quien pelea conmigo no necesita armadura. Solo necesita que yo crea en él. No sé si me entiende. Entonces, solo usted necesita creer. Yo creo que usted mira al de al lado y le diga, solo necesitas creer. Dígale, y hablar lo que Dios hará contigo. ¿Sí? Y usted sabe que es así. Es así. Con nuestras palabras podemos cambiar atmósferas. ¿Sí o no? ¿Sí? Los cristianos estamos acostumbrados a no decir malas palabras. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto? Que esas palabras que en el mundo decíamos, ¿verdad? Que nos acordábamos de toda la familia, casi de la gente cuando lo hablábamos mal de ellos. Esas malas palabras nosotros en la vida cristiana no las decimos. Espero, hermano, que usted ya las haya eliminado. Sí, hermano, la grosería, esas cosas las eliminamos. Pero yo me pregunté cuando estaba estudiando esto, yo me dije, ¿y cuándo vamos a eliminar las palabras negativas de nuestra boca? Que también nos dañan, que también nos afectan, ¿sí o no? Que también nos perjudican, que también ofenden, que también nos hacen mal. ¿Verdad? O sea, creo que si somos bien honestos, decimos más palabras negativas que a lo mejor groserías que decíamos en el mundo. Porque constantemente nosotros estamos hablando cosas negativas de nosotros, de lo que nos pasa y de los que vivimos. ¿Verdad? Sí. Que no tengo, que no puedo, que no sé, que mírame como yo soy, ¿cómo Dios me puede usar a mí? Soy tan malo, soy tan pecador. Y obvio, tú terminas siendo malo, terminas siendo pecador, terminas no haciendo nada, terminas pésimo. Entonces tu vida cristiana se reduce a incapacidad en el Señor. ¿Cuántos han dicho yo no sirvo para nada? No, yo no sé hacer nada. A mí nada me sale bien. Yo lo he oído de mucha gente.
Y por más que lo piense, hermano, comience a declarar lo contrario, que en Dios todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Sí. He aprendido a tener como he aprendido a no tener. A vivir en abundancia como a vivir en necesidad. O sea, todo es un aprendizaje. Todo esto se trata de aprender este lenguaje, esta vida, este sistema de vida y aplicarlo a la vida diaria para que usted tenga una buena vida en el Señor y no sea una vida sufrida. Entonces puedes tener luchas, puedes tener batallas, pero declara la victoria de Cristo sobre esas batallas y vive una vida de victoria. Y en vez de estar siempre en la lucha, usted dice, bueno, tendré dificultad, pero aquí ando en victoria. Es solo cambiar ciertas maneras de expresarnos y nos van a ayudar enormemente, porque si tú cambias tu manera de hablar, automáticamente tu vida va a reaccionar a lo que dices. En cambio, si tú aplicas la diferencia, tal vez no tengo las capacidades necesarias, pero yo sé que con Dios me ayuda y yo voy a poder hacerlo. Y usted le demuestra al tipo que a lo mejor no lo sabe todo, pero lo vas a aprender. ¿Sí o no? Claro, y puede llegar al final a ser un gerente. Todo está en cómo tú te expreses, hermano. Porque uno nunca termina de aprender. Amén. Entonces usted nunca va a terminar de aprender. Ejercite su cerebro, no está ahí de adorno. No. Amén. Funciona, hermanos. Dios es real y esto es por fe. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Entonces no hay aflicción de la que no pueda salir. Entonces, ¿por qué declaras que todo se acabó? Si muchas vamos a tener, y de todas, no dice de algunas, dice de todas, nos librará el Señor. Esa es su promesa. Yo siempre la trato de declarar para mi vida. Siempre digo, esta está pesada, esta está dura, pero de esta también me va a librar el Señor. Y sabe, y Dios te puede librar. Él tiene el poder suficiente para librarnos a todos sin que se lo pidamos, pero conforme a tu fe es que va a ser hecho. Amén. Gedeón, antes de que el ángel viniera a hablarle, el pueblo de Gedeón en realidad estaba sufriendo ataques. Y dice la Biblia que él se creía la derrota que tenían. Él ya estaba convencido de que de esa no iban a salir, de que ellos ya estaban destruidos, que todo lo que hacían ya era imposible poder tener esperanzas de vida y de prosperidad en esa tierra. Entonces él dice la Biblia que estaba escondido ahí haciendo sus cosas para guardar. Y cuando viene el ángel de Dios y le habla, y le dice, hombre esforzado y valiente. Sin embargo, lo que Gedeón pensaba era lo contrario. Era lo que la escuela de la vida le había enseñado. Y aquí es donde yo quiero que usted vea la diferencia. Era lo que la sociedad le había insertado como manera de pensar. Era lo que se veía. Era lo que él veía, lo que estaba influenciando su manera de comportarse y su manera de hablar y de hacer, su comportamiento, ¿verdad? Porque él veía la derrota por todos lados, entonces él vivía una vida derrotada, escondida, temerosa, angustiada. Mas sin embargo, cuando vino la palabra de parte del Señor, varón esforzado y valiente, Gedeón pasa de la derrota a lo mejor a la duda. ¿Yo? ¿Pero quién soy yo? Dice. Si yo vengo de esta familia que no servimos para nada, soy el último, incluso somos una familia pobre, no tenemos gran influencia. ¿Cómo yo? Entonces le vuelve a decir, varón esforzado y valiente. Y Dios le da una encomienda. Y usted sabe lo que produce la palabra de Dios. Produce que tú cambies tu manera de pensar.
Entonces, y Gedeón, cuando tú ves la palabra del Señor, tú te das cuenta que su actitud, al momento que cambia y sella el futuro para su pueblo. Entonces la actitud de Gedeón cambia y automáticamente cambia el futuro de la sociedad, cambia el futuro de su pueblo, cambia el futuro de su nación. Y dice la Biblia que Dios lo deja con 300 guerreros, y con esos 300 guerreros derrotan a un ejército de miles y miles y miles y miles de hombres, solo porque su actitud cambió, solo porque oyó la palabra del Señor y caminó en ella. ¿Sí? Solo porque el lenguaje de Dios hizo efecto en su corazón. Y es lo que hoy día Dios quiere decirte, que el lenguaje que Él tiene para tu vida no es de mal, sino de bien. Entonces cuando te venga mal, declara el bien. Entonces sí que tenemos, si podemos creer que Dios lo puede hacer con nosotros. Declara las promesas de Dios sobre su vida, hermano. Declárelo todos los días. La fe y la duda no pueden existir en la misma mente. La gente cree que idealizamos una fantasía cuando hablamos de fe, cuando hablamos en fe, y decimos cosas que no estamos viviendo. Es como que, no, ya están ahí, ya los aleluya, están creyendo cosas que no viven. Pero no es así. El lenguaje de la fe no niega la existencia del problema. El lenguaje de la fe no niega las carencias económicas, no niega los problemas ni conflictos que se presentan. Lo que hace es que hay una manera de responder en fe a la realidad que vivimos. Y cuando lo haces, hablas de cierta manera que tu lenguaje emplea palabras de fe, de aliento, de esperanza. Y en vez de rendirte a la realidad de la circunstancia, habla la voluntad de Dios para tu vida. Por ejemplo, dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, que es Dios, en vaso de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios, dice, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, o sea, da una palabra, no niega la circunstancia, ¿verdad? Dice, estamos atribulados, mas no angustiados, perseguidos, una realidad, mas no desamparados, es decir, Dios está con nosotros. Derribados podremos sentirnos, pero no estamos destruidos. Amén. Amén. Y el verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué espíritu es? De fe, conforme a lo que está escrito. Mire, de fe conforme a lo que está escrito. Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde y para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. En vez de someterse a la derrota o al desánimo, la fe dará alabanzas a Dios por su bondad y su poder. Gloria al Señor.